Bien, la clase de hoy es herencia de caracteres. Bien, vamos a hablar todo sobre qué es la herencia genética, la distribución de la herencia de los caracteres, quién fue Gregor Mendel y los tipos de cruzamientos que hay. Bien. Vamos a copiar aquí. Lo primero que tienen que saber cuando hablamos de herencia de caracteres es qué es un gen o qué es la genética. Dice, ¿alguna vez te has preguntado por qué los hijos se parecen físicamente a los padres o a sus familiares más cercanos? Entonces ve que la información de ciertas características se transmite de padre a hijo. Fenómeno que se denomina herencia. Bien, y que consiste en la transmisión de los genes y segmentos de ADN ubicados en los cromosomas. Entonces, la herencia de caracteres consiste de algo que se llama herencia. Que es cuando se pasan genes de un segmento del ADN del padre al hijo. Bien. Recuerden que cuando uno hereda ciertas cosas, las cosas van pasando de una generación de generación en generación dependiendo. ¿Por qué digo dependiendo? Porque hay cosas que se saltan una generación y avanzan a la siguiente. Bien, por lo menos la vista, ciertas cosas como los ojos, el color del pelo y algunas van saltando de generación en generación, pero hay otras que se saltan una generación. La gente que tiene el color de los ojos verdes o azules o de algún otro color, casi siempre, si su padre tenía los ojos azules, él no lo saca azul, lo saca sus nietos, porque se salta una generación, a menos que usted se haya casado con una mujer o con un hombre que tenga los ojos azules igual que su antecesor, o sea, que es su abuelo, entonces sus hijos pueden sacar el color de sus ojos. Si no, usted tiene que esperar. Bien, sus nietos, sus hijos iban a sacar los ojos azules, pero usted no. Bien. Entonces, sigo aquí. Los genes son parte de los segmentos del ADN, como ya dije, que pasan de un padre a otro. Existen diferencias entre individuos de una misma especie. Por ejemplo, hay perros que son diferentes de su color, de su pelaje, de su tamaño y su contextura. Si observa a cualquier otra persona, son de otra forma, ¿no? Algunos son gorditos, otros son bajitos, otros son altos, otros tienen los ojos azules, otros tienen los ojos verdes, otros tienen chocolate, otros son rubios, otros son morenos. Esta diversidad de caracteres se conoce como variabilidad genética. Bien, la variabilidad genética es la diversidad que vemos ahorita mismo en las personas, en los genes que hay de diferentes personas. Todo el mundo es diferente a todo el mundo. Nadie se parece a nadie. No, es que mi hermano se parece a mí, sí, pero físicamente, internamente en su ADN es totalmente diferente a usted. Hay hermanos que no se parecen porque uno se parece al papá y otro se parece a la mamá. Todo eso se debe a la dominancia, ¿no? Si el papá y la mamá ambos son dominantes, los hijos van a salir distintos. Bien, de repente uno se parece a mi mamá, el otro se parece a papá y así. Ya, si uno es recesivo y el otro es dominante, siempre va a darse cuenta porque los hijos se van a parecer únicamente a un solo padre. Bien, a un solo padre. ¿Ok? Para que sepan, tengo a 4 personas solamente con la cámara prendida. Todos los que tienen la cámara apagada, cuando empiezo a escribir de nuevo, los voy a sacar. Nada más para que sepan, porque ya no voy a pelear con nadie por la cámara. Bien, la orden es que lo saque. Profe, ya tengo problemas con la cámara. Bien, entonces, sigo aquí. La acción de los genes está fuertemente influenciada por el ambiente, es decir, el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y diversos factores ambientales. Para comprobarlo, muchos científicos estudian la diferencia física entre hermanos gemelos. Los estudios han demostrado que los genes influyen en las características de cada ser humano. Sin embargo,
el entorno también lo determina. A pesar de que nacen genéticamente iguales, con los años desarrollan diferencias físicas, personalidades distintas y son propensos a distintas enfermedades, ¿cierto? Las personas que tienen hermanos, gemelos o mellizos, a veces no se parecen. Cuando van creciendo, usted ve que lo visten igual, todo de manera igual, pero cuando llega al punto en que tienen que ser separados o que cada uno va a elegir algo diferente porque ya no son iguales, ahí es donde entra el detalle. Todo lo que es el carácter de una persona, si su papá es divertido, su papá es serio, todas esas cosas usted las va a heredar con el tiempo, le van a salir, porque uno también hereda de sus padres sus características. Bien, la forma en como mi papá socialmente se comunica con los demás, la forma como se comunica conmigo, la forma de cómo él actúa, a la larga yo la voy a tener. Me voy a comportar como él sin darme cuenta. Y ahí es cuando entran las personas que le dicen, es que usted se parece a su papá, pero en la manera de ser, no físicamente. Y eso se debe a que eso usted también lo hereda. Todas esas cosas se hereda. Claro, cada uno construye su personalidad, como acabo de decir, mediante el ambiente que lo rodea. ¿Ok? No es lo mismo que yo crezca de una manera y me comporte de una manera diferente a una persona que creció en un ambiente o en un entorno diferente al mío. Todos nos vamos a comportar de manera diferente y vamos a hablar de manera distinta. Bien. Y así las personas se diferencian una de otra. Hay gemelos que a la larga los separan. No, es que mi papá se separaron y yo me fui con mi papá y mi hermano se fue con mi mamá. Entonces son diferentes. ¿Por qué? Porque uno de los gemelos, por más que físicamente se parezca a su hermano, yo me voy a comportar de una manera distinta. Voy a tener gustos distintos. Yo me he visto distinto y actúo como mi papá porque mi papá me crió. Bien, el otro gemelo va a tener otra manera y así sucesivamente, porque el entorno hace que las personas cambien y la herencia tiene mucho que ver en eso. Bien, porque de nada vale que yo tenga, ¿cómo le digo? Una manera de ser si no me comporto correctamente. Bien, di que no, que yo soy como mi papá. Bien, pero su papá se comporta de esta manera. Usted no se parece en nada a su papá en la manera de comportarse, pero físicamente sí, porque todo el mundo hereda diferentes cosas. Bien, quizás usted se parezca físicamente a su papá, pero se comporte como su mamá. Bien, la manera de ser de su mamá. Usted se parece a su mamá, pero se comporta como su papá. Ahí es donde entra la herencia. Todas estas cosas se heredan. A la larga, usted hereda todo y cada una de las cosas que tiene y a la larga, cuando va avanzando su vida, usted va a crear su propia personalidad que va a agarrar de todas las diferentes personas que usted ve, porque así uno forja su personalidad. Bien, usted es una mezcla de las cosas que usted ve y observa. Bien, así es como usted crea la persona que usted es. Físicamente es una cosa, cuando hablamos de herencia, siempre vamos a heredar algo de nuestros padres. Podemos haber heredado de mi papá y mi mamá ambas cosas, o yo puedo heredar el físico de mi papá y parecerme a mi mamá, o tengo hermanos y mis hermanos no se parecen a mí porque los dos primeros se parecen a mi papá y yo soy el último y me parezco a mi mamá. Eso no significa que no sean del mismo papá o la misma mamá, sino que simple y llanamente a la hora de la herencia hay genes dominantes y recesivos y unos mandan sobre otros. Bien. Ahora, hay caracteres que son heredables y que siempre van a ser caracteres que van a heredar. ¿Cuáles son esos caracteres heredables? El color del cabello, la forma de la cara, la estatura, el color de la piel, grupo sanguíneo, entre otros. ¿Por qué? Esto siempre se hereda. El color del cabello usted siempre lo va a heredar, ya sea de su papá o de su mamá. Y ahí va a entrar los genes recesivos o dominantes. ¿Cómo entran? En
en la parte del ADN de su mamá, donde dice color de cabello, en una parte del ADN dice, este gen es del color de cabello. Yo soy dominante. Pero el de su mamá dice, el de su papá dice que él es recesivo en esa parte. Entonces usted hereda el color de cabello de su mamá porque su mamá es la dominante en ese gen específicamente. Buenos días, profe. Buenos días. Prenda la cámara. Entonces, si yo heredo el cabello ondulado de mi mamá, pero tengo el cabello negro como mi papá, significa que en la forma del cabello, el gen de mi mamá era dominante sobre la forma del cabello del gen de mi papá, pero mi papá era dominante en el color de cabello sobre el de mi mamá. Ahí es donde entra el detalle, ahí es donde se va formando usted, porque no todo el mundo es dominante en la misma cosa. A menos que alguien sea totalmente dominante en todos los genes sobre la otra persona, es ahí cuando usted se da cuenta que son igualitos. Di que no, que es que yo soy igualito a mi papá, y es verdad, idénticos, desde chiquitos hasta que crecen. ¿Por qué? Físicamente, en el área de los genes, su papá fue dominante en todo y cada uno de los genes sobre su mamá. Bien, es muy importante que sepa eso. ¿Ok? Sigo, la forma de la cara. Todo el mundo tiene la forma de la cara parecido a algún familiar. Bien, no es que yo me parezco a mi abuela. Bien, pero su abuela se parece a su mamá. Y así sucesivamente. Se hereda de generación en generación. La estatura también. Se dice mucho que la estatura la da el papá y la contextura la da la mamá. O sea que si su papá es alto, usted va a ser del mismo alto que su papá. Bien, pero si su papá es pequeño, usted va a ser pequeño igual que su papá. Entonces, cuando hablamos de contextura, vemos si es base gordo, flaquito, gordito, agarrado. Profe, yo salgo a mi tío exactamente. Bien, entonces ahí también depende de su mamá. En la contextura depende de su mamá. Si su mamá es gordito, usted va a ser gordito toda su vida. Eso no va a cambiar, a menos que usted vaya a ejercicio en el gimnasio, pero luego cuando esté viejito o esté mayor, usted se va a parecer igual en la contextura a su mamá porque ella va a dejar de ir al gimnasio o de hacer ejercicio. Bien, es lo mismo que las personas que son flaquitas y dicen, es que nunca va a engordar en toda su vida. Claro, porque si su papá es flaco, si su mamá es flaquita y fue flaquita desde que tenía 7 años hasta ahora que está viejita, va a seguir siendo flaco usted toda la vida. Ahí es donde entra el detalle. Bien, además del metabolismo, ¿no? Si su mamá tiene un metabolismo súper rápido, que por eso es flaquito, usted va a ser flaquito toda la vida. El color de la piel también. Ahí es cuando muchas personas se dan cuenta si mi hijo es mío o no es mío. De nada vale que yo tenga si yo soy blanquito y me sale un hijo morenito, eso es mentira. No va a salir un hijo moreno jamás porque yo no soy negro, ni moreno, ni asiático, ni escandinavo, ni griego. Yo soy blanquito o medio quemado a causa de que soy latino. O sea que ahí es donde entra el detalle de que los papás se dan cuenta y que este es mi hijo, este no es mi hijo. Pero a veces ocurre que el color de la piel se salta una generación. Ah, no, es que yo soy mi abuelo es de Nigeria. Y como él se casó con una mujer blanquita, nosotros no somos totalmente morenitos, nosotros somos así trigueños. Está bien, pero cuando usted va a tener un hijo, el hijo le sale totalmente moreno, entonces usted no quiere aceptar que ese es su hijo. Cuando vas a hacer la prueba de ADN, sale que es 100% suyo. ¿Pero a qué se debe el color de la piel? Se debe a que su abuelo era moreno, por lo tanto, su nieto salió moreno. Eso se salta una generación. Igual que el color de los ojos. ¿Qué ocurre con el color de los ojos? Yo conozco muchas personas que sus papás tienen los ojos de colores, azul, verde, gris, pero ellos lo tienen chocolate. ¿Por qué? Simple y sencillamente. Si yo tengo los ojos de chocolate y me caso con una persona de ojos de color verde, azul, mis hijos no van a salir, mis hijos no van a salir con ese color verde, azul, porque si yo soy el dominante y yo mando sobre su mamá que tiene los ojos azules, mis hijos van a salir del color mío, chocolate. Pero cuando ellos van a tener sus hijos sí van a salir con los ojos azules como su abuela.
¿Por qué? Porque el gen del color de los ojos se salta una generación. Va una generación sí, una generación no. Una generación sí, una generación no. Entonces, es muy importante saber este tipo de herencias. El grupo sanguíneo usted siempre lo va a heredar. Si su mamá era A positiva y su papá O positivo, la A positiva manda sobre el O positivo. Significa que usted va a ser A positiva, A positivo. La mayoría de las personas en el mundo son O. Bien, es el tipo de sangre más común. ¿Ok? La O. Los que son A positivo, B positivo o AB, que es la sangre más rara, son personas que ¿cómo le explico? Que sus papás y los ancestros de sus papás tenían ese tipo de sangre y esa sangre predomina sobre sus ancestros, sobre su descendencia, porque sus ancestros tenían eso, su descendencia va a tener, siempre van a ser todos A positivos, no importa con quién se case, a menos que se case con una persona que tenga B. Si la persona tiene B, entonces ahí sí se vuelve la sangre AB, ¿ok? Pero si todos son A positivo, desde su tatarabuelo hasta usted, y usted va a tener sus hijos también van a ser A positivo. Es muy raro que una persona sea O positivo con un padre de A positivo. Bien. Las características fenotípicas que no se transmiten son llamadas caracteres adquiridos. Caracteres adquiridos. Bien. ¿Cuáles son los caracteres adquiridos? Son los que uno incorpora. Caracteres adquiridos son los que se incorporan a lo largo de la vida. ¿Cómo es eso? Ah, no, es que mi papá es flaquito, pero yo voy tanto al gimnasio y tomo tanta proteína que ahora yo soy agarrado. Eso es un carácter adquirido, porque ese no es su descendencia. Usted adquirió ese carácter a causa de que hace ejercicio. No que yo me comporto diferente a mi papá y a mi mamá. ¿Pero por qué? Porque usted adquirió su personalidad y su personalidad es de una manera totalmente diferente a su papá y a su mamá. No, es que yo fui y me operé la nariz. Es un carácter adquirido. No, es que yo fui y me operé los pómulos. Ese es un carácter adquirido, porque ese no es su rostro. Usted se lo cambió. Lo adquirió a lo largo de la vida. Bien. Es muy importante que usted sepa eso, que hay caracteres adquiridos. Bien. Caracteres que usted va a ganar. Caracteres que usted va a ganar a lo largo de la vida. Ahora vamos a ver algo muy importante. Otros caracteres que usted hereda, además del color de ojos, la textura del cabello, que ya lo mencioné, que son su forma del cabello, ondulado, lacio, el cabello no tengo, tengo un cabello duro, tengo el cabello rubio, tengo el cabello oscuro, tengo el cabello pelirrojo, son caracteres adquiridos. Ahora, ¿qué pasa? Esto que le voy a poner son caracteres dominantes. Así usted identifica a una persona que sus hijos se van a parecer a él. Lo primero que es todo tiene algo que se le conoce como el pico de vida. ¿Qué es el pico de vida? Aquí adelante usted tiene esto que yo tengo aquí. Mi cerquillo no es totalmente recto porque aquí siempre me sale cabello. Esto se llama pico de viuda. Si usted no tiene eso, usted no es dominante, es recesivo. Bien, porque eso significa que usted no lo va a heredar. Bien, usted no tiene eso, no puede heredar esa parte suya, o sea, lo que es el gen del cabello. Bien, sigo. Por eso me voy a conectar por este dispositivo. Ok, sigo. Entonces, lo otro que usted, que usted puede heredar y que debe ver es el lóbulo de la oreja. ¿Qué es el lóbulo de la oreja? Esto que usted tiene aquí.
Bien, esta parte de aquí donde se ponen aretes las mujeres. Si el lóbulo está pegado a la oreja, que se ve la oreja chiquitita, usted es recesivo. Si el lóbulo de oreja está separado, que usted lo puede mover, así como yo muevo el mío, que se golpea y se mueve, significa que usted es totalmente dominante. Y usted, sus hijos, se van a parecer a usted. Pero si está pegado, como le digo, no es dominante, es recesivo. O sea que con la persona que se case, se va a parecer a ella, no a usted. Bien. La que sigue. La capacidad de enrollar la lengua. Cuando hablo de la capacidad de enrollar la lengua, no hablo que usted va a echar la lengua para atrás, sino esta forma de enrollar la lengua. Tiene que hacer esto que está aquí. Bien, si usted hace eso y lo puede hacer, significa que usted es dominante. Si no puede hacer eso con su lengua, usted es totalmente recesivo. Significa que su descendencia no se va a parecer a usted. Y eso se debe a su papá y a su mamá. Si son recesivos, obviamente usted no va a heredar nada a sus hijos. Bien. Profe, yo puedo hacer el que es como un triángulo. No, pero eso no es lo mismo. Tiene que aprender a enrollar la lengua. Si puede enrollar la lengua, lo puede, entonces es dominante. Bien. ¿Por qué? Porque hay personas que no lo pueden hacer. Entonces es un carácter dominante, enrollar la lengua, porque hay personas que no lo pueden hacer. ¿Ok? Igual lo del lóbulo de la oreja. Sigo. Como le dije, ¿qué más? La textura del cabello. La textura del cabello, ¿por qué? Las personas que tienen el cabello ondulado siempre van a prevalecer sobre las personas que tienen el cabello lacio. Bien, el ondulado va a mandar sobre el lacio. El lacio manda sobre todos los demás. ¿Qué más? El color de los ojos. Como le dije, si los ojos son marrones o chocolate, el color marrón siempre va a dominar sobre los demás, a menos que los dos tengan el color azul o verde. Y recuerde que le dije que el color de los ojos se salta a una generación. Bien, así que es muy importante saber eso. El color del cabello también es un carácter heredable que va a determinar la dominancia. ¿Por qué? Las personas con el cabello rojo, rubio, son personas que apenas que tienen hijos, sus hijos salen de ese color. Bien, aquí yo me casé con una persona de color rojo, pero yo tengo color chocolate, el rojo predomina sobre el chocolate. Pero si yo tengo el color negro, yo predomino sobre el rojo y sobre el rubio. Mis hijos, por más que quieran, van a salir igual a mí. Bien, a menos que esa persona tenga en el gen del color del cabello dominancia. Si ella es dominante, significa que mis hijos van a salir rubios y yo no puedo decir que no, porque yo me casé con una persona rubia. Bien, y si mis hijos salen con el cabello negro, obviamente es porque yo fui dominante sobre ellos en esa parte. Bien, es muy importante eso. Bien, voy a pasar ahora a Gregorio Mendel. Gregorio Mendel fue la persona que descubrió la manera en que se heredaban las cosas. Gregorio Mendel o Gregory Mendel. Voy a ponerle el nombre correcto. Gregor Mendel. Se le conoce como el padre de la genética. ¿Por qué? Él hizo un experimento donde agarró y él sembraba arvejas. Él era un monje. Y él en el convento donde estaba sembraba arvejas. Él sembraba dos tipos de arvejas. Arvejas amarillas y arvejas verdes. O guisantes amarillos y guisantes verdes. Entonces él quiso probar si él al mezclar dos tipos de guisantes, qué guisante era dominante sobre qué guisante o qué iba a conseguir, si iba a conseguir un guisante nuevo. Él agarraba y polinizaba él mismo las flores, mezclándolas para ver quién era dominante sobre quién. Y ahí fue donde él se dio cuenta que había una serie de características, caracteres heredables, que él podía decir quién era dominante y quién era recesivo.
Y de ahí en adelante la genética se ha tratado de eso. Bien, hay un cuadro que se llama el cuadro de Punnett. Eso usted lo va a aprender luego cuando esté en noveno. Y ese cuadro se utiliza para saber la herencia que se va a tener. Bien, es que yo mezclé un caballo chocolate con un caballo negro, no sé qué color va a salir. Usted con el cuadro de Punnett puede saber qué cantidad de descendencia o qué porcentaje de esa descendencia va a salir de un color y del otro. Es muy importante eso, porque yo quiero saber si mi caballo pura sangre de verdad va a ser pura sangre. Bien, si no, de nada me vale, ¿no? Entonces es importante saber el cuadro de Punnett, que eso lo va a ver más adelante. Gregorio Mendel hizo una serie ¿cómo le digo? De aciertos. Y él buscó algo que se llamó entrecruzamientos, que es lo que va a copiar los tipos de entrecruzamientos. Hay dos tipos de entrecruzamiento. Dos tipos de cruzamiento. Vamos a poner. Bien, el primero es la reproducción de las plantas, puede ser manipulada, o sea, esta polinización cruzada se llama. Cruzada. Y la otra se llama autopolinización. Todas estas son dos tipos de entrecruzamiento. Bien, ¿qué significa la polinización cruzada? Él agarraba, iba donde sus matas, le sacaba los pistilos y el polen y se introducía a la otra planta que era diferente. La autopolinización era totalmente diferente porque la hacían las mismas plantas. Ella misma se autopolinizaba. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Él pudo darse cuenta que cuando se mantenía una línea pura de sangre, la herencia era más fuerte. Por eso siempre en el área de los animales, cuando dicen que no, es que yo tengo un pitbull y quiero mezclarlo con otro pitbull para que salga puro. Bien, no le causa enfermedad. Pero ¿qué ocurre con los seres humanos? Los seres humanos no pueden mantener esa línea pura. ¿En qué hecho? Usted no puede casarse con su primo y tener hijos con su primo. ¿Quiere que le diga la razón? Genéticamente, cuando una persona se casa con alguien de su familia cosanguínea, los hijos, su descendencia, nace enferma. Siempre tiene alguna enfermedad. Síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, acondroplasia, no que tiene un retraso, no que va a sufrir de anemia falciforme. Siempre nace con una enfermedad. Bien, prácticamente está prohibido que usted se case con un familiar. Obviamente, políticamente lo puede hacer, pero genéticamente no, porque cuando lo hace, su descendencia nace enferma y la que le sigue a ellos va a seguir naciendo enferma y se va a ir así. Bien, por eso las personas se casan con personas fuera de su familia. Bien. Bien, voy a dejar de compartir porque voy a pasar la lista. Ya quedan 5 minutos.